revisión de las parasitosis o de los nemátodos que son más frecuentes o de interés clínico, ¿no? Que ustedes van a poder ver en el transcurso de su carrera. Todos hacemos SERUMS, algunos hacemos en la selva, ¿no? Entonces hay ciertas patologías que están ligadas más a climas tropicales, ¿no? Que pueden pues hacer que uno tenga más experiencia, digamos, en el manejo que los que no han ido por esos lugares, ¿no? Hay enfermedades, como ustedes saben, de países en desarrollo por falta de salubridad, ¿no? Falta de agua, desagüe, ¿no? Y hace que estas enfermedades pues puedan ser más prevalentes en esas zonas, ¿no? Entonces, dentro de esos parásitos, de esos nematodes que vamos a revisar hoy día, están las uncinarias, ¿no? Que es una parasitosis importante, siempre ligado a las anemias o uno siempre busca cuando tiene problemas hematológicos. Tenemos los ascaris, ¿no? La ascariasis, que es una patología que ustedes van a ver en muchos niños, las estrongiloidiasis, ¿no? Y otra parasitosis más, que es la fasciola, y eso vamos a revisar en esta clase. ¿Qué podemos decir del ascaris, no? El ascaris, lo que ustedes tienen que recordar, que es un nematode, ¿no? Que pertenece al género Ascaris y a la especie de Ascaris lumbricoides, ¿no? La enfermedad que ustedes, cuando se diagnostica a una persona con Ascaris lumbricoides, lo van a conocer como ascariasis, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber del ascaris, no? ¿Qué es lo más importante que tienen que saber? Como ya hemos mencionado, esto es un parásito de la familia de los nemátodos, ¿no? Mucha parte de la población mundial está afectado de este parásito. Se cree que de 0,8 a 1,2 mil millones en todo el mundo está comprometido, ¿no? Al año, el 25% de esa población mundial sufre de esta patología, sobre todo en el sudeste asiático y en África, ¿no? Entonces es importante que nosotros conozcamos un poco acerca de esta enfermedad. Nosotros tenemos climas diversos, ¿no? El Perú tiene climas tropicales, ¿no? Climas semitropicales, que pues pueden predisponer al desarrollo de ciertas parasitosis, ¿no? Ligado lógicamente a lo que decíamos o lo que estábamos mencionando, a una sanidad o condiciones de saneamiento básico deficiente, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de parasitosis, por ejemplo, cuando hemos estado revisando con ustedes ciertas patologías que tiene, por ejemplo, ciertas características clínicas, por ejemplo, hemos revisado que la tuberculosis tiene, por ejemplo, tos, malestar general, sudoración vespertina, ¿no? Entonces ustedes dicen, tuberculosis. La parasitosis, este tipo de parasitosis, no tienen una manifestación clínica específica, ¿no? Como tienen un recorrido, determinadas parasitosis, la clínica va a estar ligado a su ubicación. Entonces yo no les podría decir, bueno, un paciente con este parásito va a tener tal cosa, pero vamos a revisar cuáles son sus manifestaciones clínicas, ¿no? Ahora, lógicamente que la presencia de esta parasitosis, cuanto más parásitos haya en una persona, pues va a conllevar a ciertas manifestaciones clínicas, ¿no? Se reporta que entre el 8 y el 15% de estas personas infectadas están asociados a una morbilidad, o sea, van a tener sintomatología, que va a ser necesario que acudan a un establecimiento de salud, ¿no? Otro punto importante por las cuales el Estado, ¿no?, estaba haciendo, por ejemplo, campañas masivas, ¿no?, en algunos lugares más que en otros, y ustedes lo van a hacer cuando hagan su SERUM, hacen la desparasitación, ¿no? ¿Por qué?
sobre todo en niños, porque la presencia de estos parásitos va a alterar el desarrollo físico, intelectual y cognitivo de los niños. Por lo tanto, el rendimiento pues de los niños no va a ser el adecuado, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos salir de la pobreza, queremos, por ejemplo, tener acceso a la educación, todo esto tiene que estar ligado a mejorar la salubridad de la población, que la población tenga menos parasitosis, que tenga las condiciones de agua, luz, desagüe, para que ellos pues puedan disminuir ese riesgo, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa importante tenemos que saber de, este, de este gusano, ¿no? Entonces, es importante digamos, su ciclo, ¿no? Su ciclo biológico. ¿Qué debemos de recordar siempre? Es un parásito que nosotros lo vamos a poder ver, porque es un parásito grande, ¿no? La forma adulta de este parásito, miren, en el caso de las hembras, mide de 25 a 40 centímetros, o sea, uno lo va a poder visualizar, ¿no? Cuando elimina a esta persona, este parásito. Entonces, cuando ustedes miran este parásito, ¿no? Que es largo, más o menos tiene 5 milímetros de grosor, más o menos es de color blanco, rosado, musculoso, móvil, ustedes van a decir que están frente a este parásito que se llama Ascaris lumbricoides, ¿no? También el macho es un poquito más pequeño que la hembra y pues mide de 15 a 30 centímetros, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Que ustedes van a poder ver al parásito y de esa forma también van a poder ser el diagnóstico, ¿no? Es un parásito que fundamentalmente vive en el yeyuno, ¿no? Y su característica principal también es que no se adhiere a la pared intestinal. Ahora, ¿cómo es que una persona se puede contagiar de esta parasitosis, ¿no? Lógicamente, cuando uno ingiere alimentos, vegetales crudos, contaminados con heces humanas, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, se está haciendo mucha campaña de higiene de manos. Eso también va a ayudar a disminuir algunas enfermedades, ¿no? En el caso de las parasitosis, por ejemplo, por eso es que uno tiene a veces temor de consumir verduras mal o ensaladas crudas en lugares donde no hay la garantía de que pueda estar bien, digamos, en una buena condición de higiene, ¿no? Entonces estos huevos, ¿no? Embrionados, ¿no? Llegan al estómago, ¿no? Y gracias al jugo gástrico hacen que pierdan su cubierta, ¿no? Hacen que pierda su cubierta y las larvas quedan en libertad, ¿no? Al quedar en libertad, estas larvas van a atravesar la pared intestinal, ¿no? Van a atravesar la pared intestinal, entrar en la vena porta y llegar al pulmón. Entonces ya de ahí nomás ustedes están viendo el recorrido que tiene, ¿no? Este parásito y lógicamente en su recorrido también puede dar cierta sintomatología, ¿no? Desde allí, ¿no? Va a pasar a la tráquea y va a volver a alcanzar el tubo digestivo, ¿no? Y 2 meses después van a aparecer los primeros huevos en las heces, ¿no? Ahora, ¿qué es importante saber de este recorrido, ¿no? Es importante que cuanto más parásitos, más sintomatología, ¿no? A nivel del pulmón, las larvas tienen 2 mudas y sus antígenos pues van a causar una respuesta inflamatoria, ¿no? Con la presencia de eosinófilos puede originar focos de condensación, ¿no? Y lógicamente, si hay un proceso inflamatorio, ¿no? Este proceso inflamatorio pues puede dar lugar a síntomas respiratorios como dificultad respiratoria, traducido en disnea, puede dar fiebre, puede dar tos seca, ¿no? Entonces es importante este recorrido que ustedes están viendo, ¿no? Entonces es importante esto porque siempre les van a
preguntar a ustedes cuáles son los parásitos que cumplen el famoso ciclo de Loeffler, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan eso, ¿ya? Por ejemplo, habíamos mencionado, ¿no?, que la presencia de múltiples parásitos, por ejemplo, puede dar digamos, cuadros hasta obstructivos, ¿no?, que vamos a ver. Por ejemplo, acá les he conseguido este reporte de un caso de un niño, por ejemplo, de 6 años que presentó, ¿no?, cólico abdominal, vómitos biliosos, fiebre de 38 grados, acude a la sala de emergencias pediátricas. El niño no tenía antecedentes, no tenía mayor comorbilidades, pero sí tenía un historial de viajar a Filipinas, ¿no? En la exploración física, el niño estaba pálido, presentaba distensión abdominal, ¿no? No presentaba, perdón, distensión abdominal, no tenía dolor abdominal o deshidratación, ¿no? Y lo que más llamaba la atención es que este niño tenía vómitos biliosos repetidamente durante el examen físico, ¿no? Se le realizó una ecografía por sospecha de hilio y en la ecografía no hubo mayor alteración, por lo que fue necesario hacerle una endoscopía, aplicarle un procedimiento endoscópico, donde se objetivó el parásito, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué cosa quiere decir? Que el ascaris, como es un parásito móvil, va a dar sintomatología abdominal, uno, que va a depender de la cantidad de gusanos que hay, ¿no? Y de la localización de ese parásito, ¿no? Un solo parásito puede entrar en la ampolla de váter y provocar, por ejemplo, un cólico biliar, puede causar una ictericia obstructiva, puede ser causa de una colangitis acalculosa e incluso puede dar lugar a una pancreatitis, ¿no? Eso es, por eso les decía, de acuerdo a su ubicación, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Estos gusanos adultos pues pueden entrar al duodeno y bloquean el orificio ampular, ¿no? Y pues van a dar todas esas sintomatología digestiva, ¿no? Incluso puede predisponer a la formación de abscesos hepáticos, ¿no? Estos cuadros obstructivos, o sea que ustedes van a ver por la presencia de múltiples parásitos, va a ser más frecuente en los países en desarrollo, ¿no? Y hay un solo parásito, por ejemplo, como en este caso, puede originar patologías por adherencia en los países desarrollados, ¿no? Todo este proceso obstructivo pues puede dar lugar a sintomatología, ¿no?, que va a depender de su localización. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que podemos decir? Que la clínica es inespecífica, no tiene algo patognomónico, ¿no?, que va a depender del número de parásitos y va a depender del lugar donde está, ¿no? Por ejemplo, en la fase migratoria, como habíamos mencionado, por el proceso inflamatorio, ¿no?, esta parasitosis puede dar, pues cuando se localiza en el nivel del pulmón, puede dar tos seca, neumonitis, dificultad para respirar, fiebre y presencia de eosinófilos, ¿no? En la fase intestinal ya hemos mencionado síntomas digestivos, ¿no?, que pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, puede haber obstrucción intestinal, puede haber distensión abdominal y puede haber también asociado a malnutrición, ¿no? La migración errática es cuando el parásito va por otra vía que no le corresponde y va a dar la sintomatología de acuerdo a la ubicación, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues habíamos dicho que esta parasitosis va a repercutir en el desarrollo del niño, va a repercutir, ese niño puede tener malnutrición, ¿no? Y puede tener, lógicamente, por el número de parásitos, obstrucción intestinal, ¿no?
eso le puede ocasionar pues presencia de vólvulo, invaginación, pancreatitis, como hemos dicho, abscesos hepáticos, taponamiento cardíaco, ¿no? Y obstrucciones respiratorias que le pueden causar también la muerte al paciente, ¿no? Y este parásito pues puede permanecer durante 6 meses a un año, en el caso que sea hembra. Imagínense ustedes cuántos parásitos puede haber en un tubo digestivo, ¿no? Alrededor de 1000 parásitos. Entonces es importante, ¿no? Que ustedes sepan que también este parásito puede excretar algunas neurotoxinas que pueden pues en el intestino delgado causar espasticidad, ¿no? Entonces hay complicaciones de este parásito pues que puede repercutir en el tracto digestivo y nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Y ver la búsqueda pues de estos parásitos, ¿no? Esto es un artículo, ¿no? Donde había una asociación, ¿no? Donde se buscó la asociación de la infección por Ascaris y el asma, ¿no? Entonces este estudio se llevó a cabo en Brasil, se evaluaron 1004 niños, de los cuales un total de 260 niños estaban infectados con Ascaris lumbricoides y 233 tenían asma, ¿no? Y lo que se encontró en este estudio es que las cargas ligeras de parásitos se asociaron significativamente con asma, mientras que las cargas pesadas de parásitos no lo fueron. O sea, no estaba el cuadro de asma, si bien es cierto, estaba en relación a que niños con esta parasitosis podían tener asma, estaba asociado a mayor problemas de asma cuando tenían una menor carga de parásitos, ¿no? Entonces, este es un artículo que he encontrado para que ustedes lo tengan presente. Este famoso síndrome de Loeffler es aquellos parásitos que para que terminen su ciclo tienen que pasar por el pulmón, ¿no? Entonces, si hay un parásito en el pulmón y este parásito va a causar, va a atravesar toda la parte del pulmón, del alveolo, ir a la tráquea, los bronquiolos, los bronquios y todo eso, y de nuevo para ser deglutido, lógicamente puede causar procesos inflamatorios, consolidaciones, abscesos que pueden dar un proceso respiratorio, ¿no? El paciente lógicamente puede tener tos seca o hemoptoica, no puede tener fiebre, crepitantes, supercrepitantes, ¿no? Sensación de opresión torácica y eosinofilia, ¿no? Entonces, a veces un simple hallazgo de la presencia de eosinófilos incrementados nos puede hacer sospechar que en un paciente le pidamos un examen de heces, ¿no? Para búsqueda de parásito, ¿no? En cuanto al diagnóstico, ustedes saben que el diagnóstico es mediante el examen de heces, lógicamente, ¿no? Y que muchas veces en este caso, como es un parásito grande, esto, a veces los parásitos van a ser eliminados y ustedes van a poder ver, ¿no? Que los niños eliminan cantidad de parásitos, hasta uno se asusta diciendo cómo es posible de que tantos parásitos pueden caber en ese niño, ¿no? Y entonces también van a escuchar, por ejemplo, el abdomen globuloso, allá con los que van por la selva les va a decir la mamá, mi hijito está buchizapa, ¿no? O sea, que está grande, es la barriguita lleno de parásitos, pues y esos niños eliminan cantidades enormes de parásitos, ¿no? Como ustedes saben, pues los exámenes radiológicos no les van a dar, no se pide, no suele uno pedir un examen radiológico para encontrar un parásito, ¿no? Son hallazgos incidentales, por ejemplo, que un parásito esté ubicado, esté produciendo
Doctora, disculpe, buenas noches. ¿Me puede escuchar? No lo estamos escuchando ahorita. Doctora, no se lo puede escuchar. No le podemos escuchar ahorita. No, no, desde hace una vía porque no podemos escucharlo. Doctora, no se escucha. Doctora, disculpe, no se escucha nada. ¿No se escucha? ¿Me escucha?
Hola. A ver. ¿Lo apagué? ¿Aló? Doctora, sí, ahora sí la Ahora sí escuchamos. se te escucha, pero Ay, pero yo no la... Ya, gracias chicos. Es que estas cosas que tiene mi hijo es muy, no sé. Yo no entiendo mucho de estas cosas que no tienen conexión. Ustedes me avisan ya si no me escuchan, porque a veces se descarga los audífonos y entonces no me escuchan, ¿ya? Este, me están escuchando, ¿no? Sí, ahora sí, Sí, doctora. doctora. Ya, gracias. Entonces, esta primera parte me escucharon. ¿Hola? No, doctora, desde el inicio no se escuchaba. Ay, qué lástima. Ya, bueno, lo que les el estaba tratamiento comentando de acá, asteroides, más o menos, ¿no? ¿cuál? Desde acá no me Desde el escuchaban. tratamiento de asteroides, desde el tratamiento, desde el anterior, Desde aquí no me desde escucharon ahí, esa ajá. parte. No me escucharon. No, Ya, perfecto. no. Entonces, lo que les tenía que acá en todo caso mencionar es de que el albendazol, el mebendazol, son los principales antiparasitarios que se utilizan y que ustedes van a utilizar y que han usado en las campañas de desparasitación. Como alternativa tenemos la ivermectina y en el caso de embarazadas podemos usar este pamuato de pirantel, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones y dónde actúan estos antiparasitarios? Les mencionaba que este albendazol y este mebendazol se va a combinar con la beta tubulina de los microtúbulos de las células intestinales del parásito y van a producir una degeneración. Esta degeneración va a impedir la producción de ATP con la consiguiente muerte del parásito mediante parálisis, ¿no? Igual, en el caso del pamuato de pirantel, también se va a combinar con el receptor nicotínico de la acetilcolina, perdón, en el músculo liso, ¿no? Del nemátodo y va a inhibir la colinesterasa y produciendo también su parálisis espástica, ¿no? Entonces, al final, la conclusión de que estos parásitos van a producir parálisis y así de esa forma va a morir el parásito, ¿no? Entonces, en cuanto a la educación, habíamos mencionado de que la prevención es importante para las parasitosis, ¿no? Es importante la educación, el lavado de manos, pues el lavado adecuado de verduras y la no defecación al aire libre, que es importante. En cuanto a las urcinarias, esta parasitosis pues es importante, es un parásito hematófago, ¿no? Su repercusión en el mundo es grande, se creen que alrededor de 600 millones de personas están comprometidas. Es frecuente su presencia en los lugares tropicales, ¿no? Y en comparación con el ascaris, este es más frecuente en adultos. Muchas veces lo van a escuchar como parásito asesino, ¿no? Viene uncinos de gancho, anquilos de ancla o curvado y necator de asesino, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes sepan. Dentro de esta familia de las uncinarias, ¿no? Nosotros debemos de recalcar que el anquilostoma y el necator son los más importantes, ¿no? Ahora, algunas diferencias entre anquilostoma y necator, ¿no? Las hembras maduras van a producir alrededor de 30,000 huevos. Miren ustedes qué difícil hace. Son 30,000 huevos que puede producir esta hembra. El necator puede producir de 5,000 a 10,000 huevos en el intestino delgado, ¿no? En el caso del anquilostoma, la cabeza es plana, ¿no? En el caso del necator, la cabeza es redondeada, ¿no? El extremo terminal de la cola es estrechamente alargada, ¿no? Y acá es afilada, ¿no? Esta tiene la forma de C y el necator tiene la forma de S, ¿no? En grosores, el anquilostoma mide de 11 a 20 milímetros y el necator de 7 a 10 milímetros, ¿no?
ambos parásitos van a producir pérdidas de sangre que se cree que es de 0.15 a 0.26 mililitros día, ¿no? Por eso es importante que cuando los pacientes tienen anemia, ¿no? Hay que buscar esta parasitosis, ¿no? En cuanto al Necator, esto va a producir pérdidas de sangre que más o menos son de 0,03 mililitros días por parásito adulto. Otra parte importante de este parásito, ¿no? Es la presencia, en el caso del Necator, su cápsula bucal, ¿no? Que está producido, o sea, que está provista de estos dos pares de láminas, ¿no? En cambio, el anquilostoma tiene esta cápsula bucal, pero que tiene estos 4 ganchos o dientes, ¿no? Entonces es así estos parásitos que cuando uno lo ve a simple vista, pues asusta, ¿no? ¿Qué tenemos que saber en cuanto al ciclo, ¿no? Habíamos dicho, ¿no?, que estos parásitos también viven en el duodeno y en el yeyuno de la mucosa intestinal, ¿no? Y a partir de ahí, pues van a absorber sangre, ¿no? Ahora, ¿cómo es que va a ser su ciclo? Solamente para recordar, ¿no?, el ciclo de este parásito, ¿no? En el caso del parásito, ¿no?, se necesitan pues condiciones adecuadas para que los huevos puedan embrionar, ¿no? Esas condiciones adecuadas hace pues que tengan suelos húmedos, ¿no?, a una temperatura entre 25 a 30 grados, ¿no?, y tengan una adecuada humedad, ¿no?, para que se puedan desarrollar en suelos arenosos, en suelos húmedos, ¿no?, hasta que puedan desarrollarse en esta larva, ¿no?, rhabditoide, ¿no?, en esta larva rhabditoide que vive en el suelo, ¿no?, que vive en el suelo. Ahora, y 5 días después, ¿no?, 5 días después, estos van a eclosionar y va a convertirse en una larva filariforme. Esta larva filariforme es una larva muy activa y es la parte infectante, ¿no? Es la parte infectante porque esta es la que va a ingresar por la piel a través de los deditos, ¿no? Puede ingresar por la piel, ¿no? Y estas pues van a pasar a la circulación, ¿no? A veces los niñitos que andan descalzos, sin sandalias, ¿no?, un pie desnudo, ¿no?, van a llegar, estas van a atravesar la piel, pasan a la circulación y lógicamente su objetivo es ir hasta los pulmones, ¿no? Pasan a través de los alveolos, van a ascender por los bronquiolos, bronquios, tráquea, hasta alcanzar a la faringe, son deglutidas y llegan al estómago, ¿no? Llegan al estómago y en la parte superior del intestino delgado, ¿no?, prosigue su desarrollo, llega hasta su cuarta fase larvaria, ¿no?, que posee esta cápsula bucal temporal, desecha esta cápsula y se adhiere a la mucosa intestinal, ¿no? Esa larva adulta más o menos tarda pues de 3 a 5 días, va a alcanzar su madurez de unas 6 a 8 semanas y empieza a eliminar huevos por miles, ¿no? Ahora, se cree también que este parásito pues tiene ese factor o ese poder de penetración gracias a enzimas proteolíticas como la hialuronidasa y metaloproteasas, ¿no?, que van a lacerar la mucosa y la pared del vaso y que va a ayudar pues a que éstas sigan ese curso, ¿no? Entonces es importante siempre que de este ciclo ustedes recuerden siempre cuál es la larva, o sea, en qué forma está la fase infectante, ¿no?, para la persona. Entonces eso es importante que ustedes recuerden. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, doctora. Ya, perfecto, ya, sí, porque esta creo que pierde batería y
puede que no me estén escuchando, me avisan si no me escuchan. Entonces, habíamos mencionado que estos parásitos van a dar clínica de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, si es que penetran por la piel y generalmente por los deditos de los pies y de las manos, en esa zona pueden causar un prurito, ¿no? Puede causar una zona eritematosa pruriginosa, ¿no? Ahora, cuando llega a los pulmones, hemos dicho que también puede dar síntomas respiratorios, ¿no? Eso puede ser presencia de tos, ¿no? Digamos una tos no productiva, ¿no? El paciente, hemos dicho que este parásito también puede llevar, digamos, a anemia ferropénica, ¿no? El paciente muchas veces viene con una anemia severa, nosotros le pedimos búsqueda de parásitos y encontramos estos parásitos, ¿no? El paciente puede tener una hipoproteinemia, eso le puede llevar pues al paciente a una desnutrición y el paciente también puede venir con problemas de desnutrición, ¿no? El paciente baja de peso, ¿no? Habíamos mencionado que la parasitosis van a repercutir en el desarrollo de las personas, en el desarrollo intelectual, ¿no? Y lógicamente puede haber también, puede comprometer, digamos, su inmunidad y ser pacientes vulnerables, ¿no? También estos parásitos, cuando hay infestaciones graves, pueden dar sangrados digestivos extensos, graves, dolor abdominal por enteritis, ¿no? Entonces, en conclusión, estamos viendo que la clínica de las parasitosis van a ser de acuerdo a su ubicación, ¿no? En algunos casos, como el Ascaris lumbricoides, es un poco más problemas, digamos, obstructivos, de problemas pueden dar abscesos, habíamos dicho, pueden dar hasta pancreatitis, ¿no? En este caso es un problema más puede dar sintomatología digestiva, pero también va acompañado, por ejemplo, de anemia, ¿no? Adelgazamiento, desnutrición, inmunosupresión. Entonces eso es importante que ya ustedes vayan, digamos, viendo cuáles son las características de estas parasitosis, ¿no? Esto es, por ejemplo, un hallazgo de estos parásitos que pueden originarse, ¿no? Hallazgos, digamos, de pronto casuales, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de esta niña, ¿no? Que es un caso, ¿no? De una madre que refería que desde los 4 días de edad la paciente presentaba heces oscuras, ¿no? O sea, estas heces oscuras, ¿no? Una semana antes del ingreso estaba hipoactiva, tenía pobre succión, las deposiciones se tornaban más frecuentes y hay deposiciones negras, ¿no? Cuando ya les dicen negras como la brea y ustedes ya saben que están pensando en un sangrado digestivo, ¿no? 4 días antes del ingreso se añade al cuadro tos, fiebre, ¿no? Por lo que acude al centro de salud donde verifican su palidez y al observar que las deposiciones eran compatibles con melena se le realiza exámenes. Le encuentran una hemoglobina en 3,96, un hematocrito en 12, leucocitos 17.600, linfocitos 44%, eosinófilos 2%, plaquetas 467.000, ¿no? Un examen de orina con leucocitosis y con estos resultados es trasladada al Hospital San Bartolomé. En el Hospital de San Bartolomé, ¿no? Le realizan procedimientos endoscópicos y encuentran que tiene estos parásitos, ¿no? Entonces, acá está sangrante, acá están los parásitos, encuentran múltiples parásitos, ¿no? Y ya investigando, ¿no? Uno a veces se preguntaría, pues en un recién nacido, pequeñito, ¿cómo es que ellos no caminan descalzos, ¿no? ¿Cómo es que se ha, digamos, adquirido esta parasitosis, ¿no? Y ya investigando con la mamá, la mamá lo bañaba en el río, ¿no? Lo bañaba en el río al niño con esa agua contaminada y probablemente pues el niño se haya ahí contaminado con el agua directamente, que ya no fue necesario
que atraviese la piel, sino ya, digamos, directamente atravesó la larva por el tubo digestivo y desarrolló esta anemia severa, ¿no? Entonces es importante, digamos que son casos no frecuentes, pero para que ustedes vean el abanico de posibilidades que pueden dar lugar también las parasitosis, ¿no? El diagnóstico de esta parasitosis se hace mediante la técnica de Kato-Katz o método de flotación. No se puede diferenciar a través de los huevos son muy similares, ¿no? En el caso del anquilostoma y el necator, ¿no? Entonces es importante eso. El tratamiento también es, al igual que las demás parasitosis, el albendazol en este caso se da por 3 días, el mebendazol también que pueden utilizar se da por 3 días y también pueden usar pamoato de pirantel, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, ¿no? Estas parasitosis, pues, en el caso de las uncinarias, ¿no? Van a dar sintomatología, digamos, de acuerdo a donde pasa la larva, ¿no? También va a ser un parásito importante que va a causar el síndrome de Loeffler, que es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Los síntomas va a ser por la presencia, pues, del parásito adulto, ¿no? Tiene su capacidad hematófago y pues lógicamente hace perder sangre y por lo tanto va a ocasionar en la persona anemia ferropénica, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean algunas consideraciones especiales, por ejemplo, que ustedes puedan tener en el caso de parasitosis son alteraciones hematófagas, ¿no? Que puede pues el paciente presentar eosinofilia, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos presente, ¿ya? Ahora, de este parásito que son el estrongiloides, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado porque muchas veces no es necesario ser de la selva para tener este tipo de parásitos. Son parásitos que dan problemas serios, sobre todo en pacientes que tienen inmunosupresión, ya sea por ingesta de corticoides o asociado a ciertas patologías, ¿no? Esto es un parásito pues que puede dar infecciones crónicas clínicamente inaparentes, ¿no? Y que puede ocasionar por altas cargas parasitarias pues hiperinfección, ¿no? Una hiperinfección por estrongiloides o puede ocasionar pues estrongiloidiasis diseminadas ya cuando el parásito se localiza en varios órganos, ¿no? Entonces es importante saber que esto es una parasitosis endémica, ¿no? Así como las demás parasitosis, este parásito pues tiene una distribución cosmopolita en lugares tropicales, en lugares subtropicales, en lugares templados, ¿no? En el Perú con sus diversos climas es considerado endémico, ¿no? Y pues en muchas provincias hiperendémico por la alta prevalencia que hay. Su repercusión en el mundo también es importante, ¿no? Entre 100 y 200 millones de personas están infectadas en el mundo. Muchas veces los diagnósticos son hallazgos también de laboratorio, ¿no? No es un parásito, acá hay un error, es un parásito tisular y la eosinofilia puede ser el único signo, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Y que realmente cuando uno encuentra este parásito, pues por su ciclo, por su tipo de ciclo de reproducción, lo puede encontrar después de varios años, ¿no? Este es el ciclo biológico de esta parasitosis, que es un poquito más, más complejo que los otros parásitos, ¿no? Tiene un ciclo vital complejo que incluye 2 generaciones distintas de adultos, ¿no? O sea, tiene en la parte, digamos, externa, ¿no? Tiene hembras y machos de vida libre, ¿no? Y tiene en la parte del hombre, ¿no? Tiene
las hembras parásitas que se van a reproducir mediante la partogénesis, ¿no? Entonces, las hembras parásitas, estas hembras, miden poco más de 2 milímetros y habitan en la mucosa del intestino delgado, ¿no? En el duodeno o en la primera porción del yeyuno, ¿no? Ahí es donde van a habitar, ¿no? Ahí es donde van a eliminar los huevos, esos huevos que son, digamos, parcialmente embrionados, que van a eclosionar en el epitelio, liberando, ¿no?, una larva rhabditoide, ¿no? No me ayuda mucho el mouse, parece que se me ha quedado sin batería, ¿no? Acá elimina, ¿no? Y se va a eclosionar en el epitelio liberando una larva rhabditoide que es eliminada con las heces. O sea, el hombre va a eliminar esta larva rhabditoide, ¿no?, con las heces. En condiciones óptimas, ¿no?, de esta larva rhabditoide que es eliminada con las heces, en condiciones óptimas de temperatura y humedad, se va a iniciar el proceso de maduración de la larva, ¿no?, con un total de 4 mudas hasta alcanzar el estado adulto y da lugar a machos y hembras, ¿no? Este es el ciclo, va a dar lugar a machos y hembras de vida libre. Cuando la hembra es fecundada, cuando esta hembra es fecundada, se produce la maduración de los huevos, que son eliminados al medio y pueden mantener el ciclo de vida libre indefinidamente. Pero si las condiciones se vuelven adversas, ¿no?, la larva se va a transformar en una larva infectiva, ¿no?, llamada también larva filariforme. Esa larva filariforme es capaz de penetrar la piel intacta y producir la parasitación. O sea, tienes dos parásitos, las uncinarias y en este caso el strongyloides, que van a atravesar la piel. Estas larvas filariformes alcanzan los pequeños vasos sanguíneos, ¿no?, cutáneos, y pasan a la circulación venosa. Van a llegar igual a los pulmones, donde van a atravesar la membrana alveolo-capilar y van a ascender a través del árbol respiratorio hasta la faringe, son deglutidas y continúan migrando hasta llegar al intestino. En el epitelio de la mucosa intestinal van a sufrir 2 mudas, ¿no? Y en un periodo de unas 2 semanas aproximadamente se van a convertir en hembras maduras partenogenéticas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no existen machos de vida parásita, con lo que se cierra el ciclo. Esta capacidad de multiplicación partogenética, ¿no?, de las hembras parásitas es la causa principal de los fenómenos de autoinfección, ¿no?, que permite la persistencia de la parasitosis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estas larvas se pueden transformar en el lumen del intestino y cuando salen con las heces también atravesar la piel de la zona perianal y volver al torrente sanguíneo, ¿no?, lo que pues da lugar a un ciclo de autoinfección exógena, o bien pueden transformarse directamente en la mucosa intestinal y desde allí atravesar los vasos del intestino y llegar al plexo mesentérico, con lo que se cierra un ciclo de autoinfección endógena, ¿no? Entonces, por eso les decía de que este parásito puede persistir en el tiempo, ¿no? Y por eso es que puede ir a localizarse, puede haber una hiperinfección y puede ir también a localizarse en otros órganos y causar pues alta morbimortalidad. Entonces eso es importante en relación a este parásito, ¿no? Dentro de las características clínicas, ¿no?, la estrongiloidiasis pues no va a ser diferente a las manifestaciones clínicas de los otros parásitos, ¿no? Habíamos dicho que de acuerdo a su ubicación van a dar la sintomatología, ¿no? Síntomas inespecíficos, por ejemplo, como malestar general, prurito, ¿no?
urticaria, náuseas, dolor abdominal, síntomas digestivos, adelgazamiento, tos y hemoptisis también puede dar esta parasitosis. Y hay un signo cutáneo patognomónico que es la larva currens, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. Habíamos dicho que en algunos casos, ¿no?, de pacientes que puedan tener un grado de inmunosupresión, puede haber una hiperinfestación por alta carga parasitaria, ¿no? Y también podría haber estrongiliasis diseminadas, ¿no?, donde ya se van a ubicar en otros órganos como el hígado, el corazón, el cerebro, los riñones, ¿no? Entonces ya con altas carga parasitaria. Además de ello, también esta, como arrastra en la migración, puede pues dar lugar a bacteriemias polimicrobianas, donde Escherichia coli y Streptococcus bovis pueden estar presentes, ¿no? Entonces es importante, como habíamos mencionado, que el Streptococcus bovis no necesariamente puede estar asociada a una patología de colon. Complicaciones múltiples, ¿no? Desde shock, sepsis, meningitis, coagulación intravascular diseminada, peritonitis, falla multiorgánica y la muerte puede ocasionar esta parasitosis, ¿no? Entonces es importante saber. Ahora, hay patologías que, por ejemplo, a ustedes les van a hacer que haga, por ejemplo, que lo asocien, ¿no? Por ejemplo, patologías como HTLV1, cuando uno encuentra HTLV1 busca estrongiloidiasis. Cuando uno tiene estrongiloidiasis busca HTLV1, ¿no? Entonces hay patologías que están muy relacionadas a la presencia de este parásito. Algunas consideraciones importantes que tienen que tener en cuenta, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, cuando los pacientes están recibiendo medicamentos como corticoides, ¿no? Pacientes con con alteraciones inmunológicas, presencia de virus, ¿no? Pacientes que realizan trasplantes, enfermedades autoinmunes, mala absorción y una serie de comorbilidades, o sea, de los factores de riesgo que nos pueden hacer que nosotros pues busquemos parásitos, ¿no? Y que pueda estar, digamos, esta parasitosis presente, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en el Instituto de Medicina Tropical del año 2005 al año 2011, donde el objetivo principal de este estudio era definir el perfil clínico epidemiológico de los pacientes que habían sido atendidos por esta patología, ¿no? Entonces acá yo consideré importante que ustedes sepan, mira, encontraron 31 pacientes con diagnóstico de estrongiloidiasis. De estos 31 pacientes, 20 fueron varones y 11 fueron mujeres. Se les hizo una ficha epidemiológica, se les hizo exámenes de heces seriadas con el método de Barman y la sedimentación rápida, un hemograma completo. Y lo que vieron era el porcentaje de la sintomatología y la procedencia en relación a su perfil epidemiológico, ¿no? Los resultados fue que la edad promedio fue de 31 años, la edad promedio de los 31 pacientes fue de 40 años, el 41,9% nació en la selva, el 41,9% nació en la selva, el 32,2% nació en la costa y el 25,8% en la sierra. 25,8% vivía en la selva, el 61% vivía en Lima, ¿no? Pero en algún momento vivió en la selva y el 13% nunca estuvo en la selva, ¿no? El tiempo de enfermedad fue entre 1 mes y 25 años, miren. La diarrea se presentó en el 54,8% de los casos, 51,6% presentaron dolor abdominal, 35% presentaron náuseas, gases, vómitos y ruidos intestinales, ¿no? Eso también van a escuchar ustedes frecuentes, ¿no? Entonces cuando los ruidos intestinales son intensos, ustedes seguro han escuchado, seguro que tienes bichos, seguro que tienes parásitos, ¿no? Y miren acá, ¿no? Náuseas, gases, vómitos y ruidos intestinales en el 25,8%. 45% había perdido peso, entre 2 y 17 kilos.
45% tenían eosinofilia mayor a 400, ¿no? Entonces las conclusiones de este estudio fue que epidemiológicamente el factor más importante fue vivir o haber vivido en la selva, ¿no? Los síntomas predominantes fueron la diarrea crónica, el dolor abdominal, las náuseas y la eosinofilia en la mitad de los pacientes. Entonces, como conclusión, ¿no? Podemos estar diciendo, ¿no?, que la estrongiloidiasis, desde el punto de vista clínico, puede dar cuadros agudos, puede dar cuadros crónicos y puede dar cuadros graves, ¿no? Entonces, los cuadros agudos, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice desde 1 a 25 años, ¿no? Pero habíamos mencionado que los cuadros agudos generalmente están en la fase de penetración de la larva, ¿no?, en la persona, ¿no? Generalmente en esta fase de penetración pues va a pasar inadvertida, ¿no? Pero también puede haber esa reacción local, cutánea, ¿no?, en el lugar de entrada, y dar pues también algunos signos y síntomas respiratorios y digestivos, ¿no? En el caso de la estrongiloidiasis crónica, el signo clínico no es algo típico, ¿no? Puede producir generalmente manifestaciones inespecíficas, como ustedes están viendo en este estudio. No podríamos decir qué cosa es lo que presenta una parasitosis, digamos, que pueda hacernos pensar muchas veces en una estrongiloidiasis, ¿no? Pero siempre lo tenemos que estar presente, ¿no? Habíamos dicho pues que pueden tener manifestaciones abdominales, sensación de plenitud, ¿no? Meteorismo, que acá estamos escuchando como ruidos hidroaéreos incrementados. Algunos pacientes pues pueden presentar diarrea, ¿no? Algunos pacientes también pueden presentar prurito anal, ¿no? Entonces es importante que sepan ustedes eso, ¿no? Hay algunos parásitos por acá también, por ejemplo, la presencia de esta manifestación cutánea que habíamos mencionado, que es la larva currens, ¿no? Que es una lesión, es como una lesión lineal urticariforme, ¿no? Serpiginosa, migratoria, ¿no? Y la rapidez con que progresa es única, ¿no? Más o menos de 5 a 10 centímetros hora, y la localización más frecuente generalmente son en las nalgas, en las ingles, en el abdomen y en el tronco, ¿no? Y esas lesiones pueden durar de 12 a 48 horas y luego pueden desaparecer, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan pues que las manifestaciones clínicas son inespecíficas, tal como ustedes están viendo en este estudio. No solamente pueden dar pues manifestaciones en la piel, manifestaciones como ustedes están viendo digestivas o manifestaciones respiratorias, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el síndrome de Leffler, que es una expresión característica, ¿no? Y presencia de neumonitis con infiltrados diseminados de acuerdo al patrón de la clínica, ¿no? Entonces es importante que ustedes que sepan, ¿no?, las diversas manifestaciones pues que puede dar esta patología, ¿no? Hay conceptos pues que estamos revisando acá, el concepto, por ejemplo, cuando es un caso grave de una hiperinfección, ¿no? Ya es digamos más variada la clínica, y que generalmente pues son hallazgos casuales, accidentales. Cuando haces una broncofibroscopía, ¿no?, puedes tener eso, ¿no? Es importante que ustedes sepan en esa parte esto, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Es el diagnóstico, pues, como han escuchado en han escuchado en el estudio, ¿no?, que es un examen de heces, ¿no?, con la técnica de Barman, el cultivo en papel filtro o en placa agar, y las larvas en las heces, ¿no? A veces uno encuentra la presencia de larvas en las heces o en cualquier estudio de algún líquido, ya sea en esputo o líquido duodenal, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, acá la presencia de estas, ¿no?, de estas larvas en un lavado bronquialveolar, por ejemplo, ¿no? Entonces son hallazgos de pacientes que tienen patología respiratoria, que no mejora con tratamiento antibiótico y que
uno le manda a seguir investigando y encuentra esta presencia de estas larvas con sintomatologías inespecíficas, ¿no? Habíamos dicho que la presencia de eosinófilos podrían hacernos pensar a nosotros, ¿no? Que esta parasitosis pueda estar presente, ¿no? El tratamiento, ya han escuchado ustedes tanto de la ivermectina, ¿no? Que se da una gota por kilo de peso, que es 200 microgramos kilogramo, por 2 días. También se puede usar albendazol, ¿no? Y en los casos de hiperinfestación se usa hasta que los exámenes estén negativos por 2 semanas, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes con hiperinfestación están en la UCI, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Ahora vamos a hablar de la fasciola hepática, ¿no? Que es una enfermedad zoonótica desatendida, ¿no? Donde el huésped definitivo más frecuente que uno tiene son las ovejas, cabras y el ganado, ¿no? Ahora, esta enfermedad es causada por un tremátodo del género Fasciola, ¿no? Y es importante, pues, porque es una zoonosis emergente, ¿no? Se cree que hay alrededor de 2,4 millones de personas que están infectadas, ¿no? Y en el Perú, lógicamente, esto no es ajeno, ¿no? Ahora, los pobladores, digamos, donde más procede, o sea, de donde nosotros vamos a tener más casos en el Perú, es las personas que proceden de Cajamarca, ¿no? Es alta la prevalencia en las zonas de Cajamarca, ¿no? Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en pobladores de pastores, por ejemplo, en Bolivia, donde se han encontrado 5.000 huevos por gramo de heces, ¿no? Y lógicamente siempre ustedes han escuchado que la ingesta de berros, alfalfa, ¿cómo se llama? La lechuga, no son, y también, digamos, la alfalfa, como ya les mencioné, es un factor de riesgo importante para enfermarse de esta enfermedad. ¿Qué más tienen que recordar de esta enfermedad, no? Esta enfermedad es conocida también como alicuya, ¿no? De repente les pueden decir, cuando ustedes lean alicuya, se están refiriendo pues a la fasciola hepática, ¿no? También pueden escucharlo con el nombre de duela hepática. También es importante, ¿no? Es importante, digamos, que los países puedan tomar acciones para detener esta parasitosis debido a la gran pérdida pues que causa a nivel de la ganadería, por ejemplo, ¿no? Porque va a repercutir pues en la producción de carnes, tiene un gran impacto negativo pues digamos en las personas, ¿no? Porque nosotros pues vamos a también de forma accidental vamos a ser huéspedes definitivos de este parásito, ¿no? Entonces es importante que las personas de manera accidental también pueden actuar como huéspedes definitivos y lógicamente pues nos podemos ver comprometidos, ¿no? Como hemos visto casos que vienen, hemos tenido por ejemplo un caso de un niño que vino de Cajamarca, le operaron por una colecistitis aguda, le sacaron la vesícula, pero el niño continuaba con el dolor, viene para una CEPRE al hospital, sorpresa, encuentran fasciola, ¿no? Entonces es importante, por eso es importante que ustedes, viene de Cajamarca, ¿no? Viene de, digamos, de la selva, ¿qué enfermedades prevalecen en la selva, ¿no? Viene de Piura, ¿qué enfermedades prevalecen en Piura? Entonces, por eso es importante siempre saber la epidemiología o dónde son los lugares que más se reportan esta patología, ¿no? Entonces es importante cuáles son esos factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? A ver, dicen, me voy a Cajamarca, me tomo una, ¿cómo se llama? Emoliente que le echan la alfalfa, ¿no? O sea, han visto esos líquidos verdes que
que le echan, ¿no? No sé si ustedes han visto, o algunos casos hasta nuestras mamás nos quieren obligar a consumir estas hierbas, ¿no? Entonces, el riesgo que implica, ¿no? Ya a veces cuanto más conocimiento tiene uno, tiene más temor, por ejemplo, de consumir ciertos alimentos, y estoy segura que ustedes terminando la rotación van a tener ciertos temores de consumir ciertas cosas porque se van enterando de las patologías que estas pueden causar, ¿no? Es importante que ustedes lo sepan, porque estos alimentos pues son ricos en vitaminas, ¿no? Vitaminas K, vitamina C, vitamina A, entonces siempre están presentes en nosotros con una cultura diversa, con alimentación diversa, ¿no? Siempre estamos en riesgo de enfermar, ¿no? Habíamos dicho que este es un trematode, ¿no? Que generalmente va a medir aproximadamente de 3 por unos 5 centímetros, tiene esta forma como de una hoja lanceolada, ¿no? Esta pues tiene, este parásito se va a caracterizar porque va a ser hermafrodita, va a tener un aparato digestivo incompleto, tiene una ventosa oral, tiene una ventosa ventral, que le va a servir para adherirse pues a los canalículos biliares, ¿no? O sea, va a estar ahí pegado, ¿no? Tiene esta forma de ser plana, ¿no? En forma de hoja, ¿no? Es característico, ¿no? Que generalmente tiene este color verdoso por los pigmentos biliares, ¿no? Entonces es importante que ustedes conozcan lo básico de la fasciola hepática, ¿no? Para que en algún momento puedan ustedes plantear el diagnóstico, ¿no? Ya sea cuando sean gastroenterólogos o cuando sean cirujanos, también abren y encuentran este parásito y entonces ustedes ya, digamos, puedan identificar y pensar en el diagnóstico, ¿no? Independientemente de la especialidad que ustedes van a seguir más adelante, ¿no? Entonces es importante eso. Este es el ciclo biológico también que tienen que ustedes recordar, ¿no? Entonces es importante digamos, cómo es que llega este parásito al ser humano, ¿no? Habíamos dicho que al ingerir plantas que están contaminadas, ¿no? Las personas pues se pueden contaminar, ¿no? Esa duela adulta pues vive en los grandes conductos biliares y va a liberar huevos no embrionados, ¿no? Estos huevos no embrionados tienen que llegar a las aguas dulces, ¿no? A través de lluvias, etcétera. La cosa es que estos huevos no embrionados en las heces tienen que llegar al agua dulce, por eso es que acá hay así que simula agua, ¿no? Y ahí, en esa agua dulce, van a tener que pues embrionarse, ¿no? Entonces es importante que para que puedan embrionarse, ¿no? Tienen que tener condiciones adecuadas, como por ejemplo temperaturas adecuadas, ¿no? Una temperatura que puede variar, digamos, de 10 a 26 grados centígrados, ¿no? En esa temperatura adecuada, estos huevos van a embrionar y más o menos de 9 a 15 días van a, digamos, liberar los miracidios, ¿no? Que son los miracidios, ¿no? Estos miracidios, pues, digamos que son la primera forma larvaria, ¿no? Y que van a estar, digamos, preparados para ir a penetrar a este huésped intermediario, ¿no? Este huésped intermediario es un caracol, ¿no? Que es un molusco que generalmente se puede encontrar en las orillas de los riachuelos, en agua dulce, que son de corriente lenta y que más o menos se reproducen tanto que pueden eliminar 25,000 huevos de caracoles. O sea, que imagínense que estos miracidios encontraran tantos caracoles que se pueden, digamos, reproducir, ¿no? Entonces, en este caracol, que va a ser el huésped intermediario, estos se van a convertir en esporoquistes, redias y cercarias, ¿no?
Entonces esto es importante, ¿no? Porque luego de convertirse en cercarias, pues van a abandonar el caracol y se van a enquistar como metacercarias en las plantas acuáticas. Entonces, la forma infectante es en la forma de metacercarias, ¿no? También puntos claves que ustedes tienen que recordar en los ciclos, ¿no? Primero, en todos los ciclos, en los parásitos que ustedes están estudiando, lo que tienen que recordar siempre son quiénes son los huéspedes definitivos y el hombre como qué huésped es, ¿no? ¿Está como un huésped definitivo o está como un huésped intermediario? En el caso de la fasciola, ¿no? Está como un huésped definitivo. Los huéspedes definitivos son los que van a desarrollar los parásitos, ¿no? Entonces el hombre desarrolla el parásito, pero accidentalmente, ¿no? Al consumir estas metacercarias en vegetales contaminados. Entonces es importante que ustedes sepan el ciclo, ¿no? Y también lógicamente que necesitan para poder llegar a estas metacercarias, necesita el caracol, que es un huésped intermediario. También eso es importante que ustedes lo sepan como manera más práctica, ¿no? Como una manera más práctica. Entonces, una vez que el hombre se alimenta de estos, o sea, o toma su emoliente, o pues come sus berros, ¿no? La verdad es que yo nunca comí berros, ni tampoco conozco cómo son, pero la cosa es de que es un factor de riesgo importante de contagio de esta enfermedad, ¿no? Lógicamente esta vegetación acuática, ¿no? A las que se adhieren estas metacercarias, se van a liberar y van a penetrar la pared intestinal, ¿no? Y a través de la pared intestinal, ¿no? Van a atravesar la cavidad peritoneal, pues, y van a llegar a atravesar la cápsula hepática, y de ahí entran al conducto biliar, ¿no? Y después de 3 a 4 meses ya son capaces de poner huevos, ¿no? Por eso es que cuando uno quiere huevos en los primeros días de la enfermedad, lógicamente no lo va a encontrar y puedes tener la falsa sensación de que no vas a corroborar tu diagnóstico porque no vas a encontrar los huevos de la fasciola hepática, ¿no? Entonces estos gusanos pueden volver a entrar en el parénquima hepático, ¿no? Ya aproximadamente hemos dicho su tamaño y pues pueden dar sintomatología, ¿no? El huevo pasa por el conducto biliar a los intestinos y vuelve a salir con las heces, ¿no? Entonces es importante esta característica, ¿no? Ahora, se ha mencionado también que en algunos casos, por ejemplo, como ingestión de hígado crudo de animales con los parásitos adultos y con sus ventosas, estas pueden también fijarse en la mucosa de la faringe, causar edema, disnea, ¿no? Asfixia, ¿no? Pero felizmente que no es tan frecuente. También la sintomatología va a depender lógicamente del número de parásitos, ¿no? Entonces siempre eso ya lo venimos repitiendo de manera frecuente en todas las parasitosis, ¿no? Sintomatología de acuerdo al número de parásitos y de acuerdo a la ubicación, ¿no? Es importantísimo que ustedes sepan esto, ¿no? Entonces siempre estar atentos en los pacientes que vienen de los valles andinos, ¿no? De los valles andinos de Cajamarca, pacientes que vienen de Junín, pacientes que vienen de Cusco, pacientes que vienen de Arequipa, ¿no? Pacientes que vienen del lago Titicaca. Entonces es importante que ustedes siempre estén pensando en eso, ¿no? En la gente que viene de la población rural, donde hay ríos, personas que se dedican a la agricultura, ¿no? Personas que viven, digamos, en estos lugares donde se han reportado el mayor número de casos digamos, en el país, ¿no? Y lógicamente Lima, pues, tiene también población migratoria, ¿no? Población que viene de todas partes, por lo tanto, en algunos casos también tenemos que estar presentes cuando vamos a pensar en esta patología, ¿no? Generalmente como en los otros parásitos, las manifestaciones clínicas pues va a depender de dónde está, ¿no? En dónde está, pues por ejemplo, la fase migratoria hepática, ¿no?
va a aparecer entre 6 y 12 semanas después de la ingestión, ¿no? Y pueden mantenerse durante más de 4 meses, ¿no? Entonces, la eosinofilia sigue siendo un hallazgo importante en el laboratorio, por eso es que casi siempre es un examen de laboratorio que siempre lo van a pedir, ¿no? El dolor abdominal, los pacientes cursan con un cuadro que simulan una coledocolitiasis o una colecistitis aguda calculosa, ¿no? Puede tener fiebre, mira, puede tener pérdida de peso, urticaria, hepatomegalia, puede tener procesos obstructivos de ictericia, anemia, ¿no? Inicialmente pueden haber alteraciones de las pruebas de la función hepática y también, lógicamente, como todo, pueden tener complicaciones, ¿no? Y bueno, la presencia de los vermes en su hábitat final, que son los conductos biliares, también lógicamente puede dar sintomatología biliar, ¿no? Entonces hay, como hemos dicho, las migraciones, por ejemplo, anómalas que puede tener este parásito, que pueden dar, por ejemplo, la aparición de nódulos migratorios en la piel, ¿no? Que es una inflamación dolorosa de la pared intestinal, así como lesiones en el pulmón, cerebro, ¿no? Aparato genitourinario o en otras localizaciones. Esto ya les vengo mencionando también de otros parásitos que pueden haber migraciones erráticas, ¿no? Ahora, la fase crónica de esta fasciolasis, ¿no? Puede presentarse, por ejemplo, con manifestaciones subclínicas, ¿no? O sea, que no tiene una sintomatología. Subclínico quiere decir ausencia de signos y síntomas, ¿no? La eosinofilia también puede ser frecuente, ¿no? Y en los niños puede haber anemia, ¿no? Y también hemos dicho cólicos biliares y colecistitis, ¿no? Entonces hay que estar atento de acuerdo a la procedencia. También puede darse una fasciolasis ectópica, ¿no? Por transmisión hemática o por migración a través de los tejidos blandos, ¿no? Se van a encontrar nódulos eritematosos dolorosos a la palpación o en ocasiones abscesos localizados, ¿no? Lo que pasa es que las parasitosis también arrastran gérmenes en sus desplazamientos y eso generalmente pues pueden causar microabscesos que lógicamente pueden dar fiebre, ¿no? Entonces, el diagnóstico es generalmente pues en una fase aguda, ¿no? De dónde viene el paciente, ya les he mencionado, no se olviden de qué lugares vienen los pacientes, las características clínicas que podrían presentar estos pacientes, ¿no? Pueden presentarse pues lesiones en los exámenes de imágenes, las pruebas serológicas que cumplieran un rol importante en los primeros meses de la enfermedad y la biopsia de los nódulos, ¿no? Y el diagnóstico definitivo de esta parasitosis pues se va a establecer mediante la observación de la presencia de huevos en las muestras de heces, bilis o aspirados duodenales, ¿no? O por la recuperación de vermes adultos en abordajes quirúrgicos, ¿no? Los que van a ser gastroenterólogos y hagan CEPRE pueden encontrar estos parásitos y lógicamente pues se van a digamos, recordar de que podría ser en casos de personas que vienen de lugares donde se reportan esta patología, ¿no? Tal como hemos mencionado esto en este niño que claramente me acuerdo que tenía 11 años y pues en un niño tener una colecistitis no es tan frecuente, ¿no? Algo siempre nos debe hacer pensar pensar en estos parásitos pues que pueden estar ubicados en lugares que dan sintomatología. El tratamiento básicamente está dado con triclavendazol a 10 miligramos kilo, ¿no? Que es un medicamento que es de uso veterinario. La nitazoxamida también se puede usar, 500 miligramos 2 veces al día durante 6 a 7 días. Y lo que sí se ha recomendado o se menciona que el praziquantel no es eficaz para este tipo de parásitos. Bueno, entonces, estas parasitosis, como conclusión, podemos decir de que las parasitosis son enfermedades que se pueden presentar sobre todo en lugares con bajas condiciones de salubridad, ¿no? En los lugares tropicales, ¿no? Lugares templados, lugares húmedos,
que necesitan ciertas condiciones en las cuales se puedan desarrollar, ¿no? Que las características clínicas son inespecíficas y que muchas veces van a dar lugar desde el punto de vista clínico de acuerdo a dónde se ubican, ¿no? Y es importante también que ustedes recuerden siempre, porque eso siempre les van a estar preguntando, cuáles son las formas que se pueden, que son las infectantes para el ser humano, ya sea las larvas filariformes, las metacercarias, etcétera. Siempre tienen que estar recordando, ¿no? Recordando lo que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, es importante esos conceptos básicos, digamos, lo básico que ustedes tendrían que recordar de estas clases, ¿no? Porque es amplia la información que ustedes reciben día a día y lógicamente muchas veces pues a veces tienen tanta información que se terminan olvidando, pero hay cosas bien claras que les tiene que servir para toda la vida, ¿no? Entonces, por eso es de que ustedes tienen que, digamos, tener cosas así bien marcadas en cuanto a ciertas patologías que ustedes van a ir escuchando en el transcurso del desarrollo de los diversos cursos que ustedes están desarrollando. Y así es como, bueno, estamos terminando esta parte de las clases, ¿no? Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Doctora, una consulta. ¿Hay una prevalencia en alguna región para las caries lumbricoides? No, bueno, donde vas a ver más es cuando vayas, si tú, por ejemplo, vas a hacer tu serum, más es en la parte de la selva, ¿no? Pero también podrías encontrar, digamos, porque tú has mencionado, por ejemplo, te has escuchado que es en lugares tropicales, ¿no? En lugares cálidos, templados. La selva es donde más prevalencia hay de parasitosis. Es donde más vas a encontrar. Ok, doctora, gracias. Uh-huh. Ahí en la selva van a ver que eliminan los niños, eliminan parásitos, porque es muy frecuente, ¿no? No sé, alguno de ustedes, no sé si será de la selva, pero hay la costumbre allá, bueno, les digo porque yo soy de la selva, que nuestros padres toda la vida nos están dando antiparasitarios, porque tenemos la costumbre de andar descalzos o de comer cosas bastantes cosas, digamos, crudas, o sea, hay ciertas condiciones, costumbres, visitar ríos, ¿no? Hay ciertas costumbres que te hacen pues que estés predispuesto a tener o que te puedas contagiar de estos parásitos, ¿no? Es importante siempre cuando vayan, bueno, ustedes ya no han tenido la oportunidad por el COVID de ir a Iquitos, ¿no? Pero ahí es donde se ven pues los niños que están desnutridos, con cambio de coloración en los cabellos, que tienen el abdomen globuloso, ¿no? Que viven, por ejemplo, en Nanay, en el río. Entonces, todas esas condiciones pues hacen de que no sea la más adecuada y que puedan ellos estar, digamos, predispuestos a tener ciertas enfermedades. Eso lo van a vivir en su serum, chicos, los que hagan en la selva. Ok, chicos, entonces los mejores deseos, espero que hayan aprovechado todas las clases de infectología y que les sirva para todo el desarrollo de sus actividades, ¿no? Yo creo que ya están terminando, creo que les falta pocos días, ¿no es cierto? Sí, doctora, una semana para... Una semana para el examen. Muy bien, chicos, gracias y disculpen realmente, lo que pasa es que yo hago ingreso a la sala de pabellón COVID y me demoro un poco hasta bañarme, todo, entonces ya no iba a poder alcanzar a dictarles las clases en la mañana, por eso es que para no quedar en pendientes es mejor que hemos decidido adelantar. Gracias por su paciencia y los mejores deseos para ustedes. Un abrazo. Gracias, doctora, igualmente.
Ya nos Gracias, vemos, hasta doctora. luego. Buenas noches. Chao, Gracias, doctora. chicos, que descansen. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao.